Vamos a dar continuidad a la derivación por fórmulas y como hemos venido tocando para nuestra fórmula número 6, que es esta, una de las cosas que nosotros debemos de recordar un poquito, esta ya la tocamos en la sesión pasada, esta es la continuidad de ese video. Cuando nosotros hablamos de esta derivada, nosotros estamos hablando de un número que está elevado a un exponente. En la fórmula pasada nosotros lo tocábamos con valores pues enteros, pero también hay que recordar que puede aplicar para valores fraccionarios. Y dicho de otra manera, nosotros vamos a encontrarnos funciones que pueden tener forma fraccional. Por ejemplo, f de x es igual a x elevada a 5 tercios. Algo que debemos de recordar es que cuando nosotros tenemos un número elevado a una fracción, dependiendo de la fracción, cuando nosotros vemos nuestra fórmula y vemos que tiene n a la menos 1, debemos de identificar que 1, cuando nosotros estamos hablando de fracciones, puede tomar la igualdad de, por ejemplo, 1 puede ser igual a 2 entre 2, es decir, un entero puede ser igual a 2 entre 2, esto puede ser igual a 3 entre 3, esto puede ser igual a 4 entre 4. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la unidad y puede tomar cualquier valor. ¿Por qué te estoy haciendo que recordemos esta parte de las fracciones? Porque obviamente cuando nosotros apliquemos la fórmula de derivación, vamos a tener que trabajar con ellas. Y si nosotros recordamos ese principio, va a ser relativamente sencillo que resolvamos pues esa derivada. Entonces, si yo quisiera derivar esa función, voy a ponerle función, la derivada de la función de x va a ser igual, y como lo dice la fórmula, tengo que bajar el valor de n, que para este caso son 5 tercios. 5 tercios. Voy a dejar el valor de x y me está pidiendo que a n le reste yo 1. ¿Y quién es n? Pues son 5 tercios. ¿Y quién es el valor de 1? Pues puede ser 3 tercios, ¿están de acuerdo? Vamos a ponerlo acá, 5 tercios menos 1. Eso es lo que nos dice la fórmula, ¿de acuerdo? Esta parte que nosotros tenemos acá es necesariamente esto. Entonces, también lo podríamos poner como, y para que se nos haga más sencillo, como 5 tercios menos 3 tercios. ¿Estás de acuerdo conmigo que tener esta unidad es igual que tener estos 3 tercios? ¿Y cómo se resuelve esto? Pues es bien sencillo, porque lo que tenemos que recordar es que vamos a dejar el mismo denominador en nuestro resultado y simplemente restamos los numeradores. Entonces tenemos 5 menos 3, esto es igual a 2. Por lo tanto me quedaría 5 tercios de x elevado a la 2 tercios. Y listo. Esto puede ser también una aplicación de esa fórmula, y debemos de recordar un poquito cuando nosotros estamos hablando pues de fracciones. Vamos a ver la siguiente fórmula. Para esta segunda fórmula, antes de que nosotros nos pongamos a aplicarla, te voy a pasar un pequeño tip que te va a ayudar bastante para que tú puedas resolver este tipo de ecuaciones donde ya estamos ocupando necesariamente una raíz. Vamos a partir desde el punto que nosotros podemos hacer, ojo, no una derivación, más bien una conversión o pasar de raíz a potencia. ¿Cómo se hace eso? Supongamos que tenemos nosotros la siguiente función. Vamos a ponerle f de x es igual a la raíz cúbica de x elevada a la quinta potencia. Regularmente cuando nosotros nos encontramos con una función así, sabemos que necesariamente vamos a tener que ocupar la fórmula que implica el uso de derivada de una raíz, que es nuestra fórmula número 7.
Pero también una de las cosas que podemos hacer es entender que podríamos convertir esa raíz a una potencia. ¿Cómo se hace eso? Bien, eso quiere decir que si nosotros tenemos una, una raíz de x elevada a un valor n y además el valor de x con un exponente m, nosotros podemos convertirlo a una potencia de la forma x va a ser, o más bien la igualdad de x elevado a m sobre n. M sobre n. Entonces, ¿para qué nos va a servir hacer esta conversión? Ojo con lo que va a pasar aquí. Yo todavía no estoy derivando, más bien estoy pasando de raíz a una potencia. ¿Y por qué? Porque quizás sea para nosotros un poquito más fácil trabajar con algo que ya conocemos que es una potencia. Ojo, porque si te das cuenta está agarrando la forma de la derivada de la función anterior, ¿sale? De la número 6. Entonces, voy a convertir esta raíz a una potencia. ¿Y cómo me quedaría? Por ejemplo, para esta yo voy a tener f de x es igual, me dicen que yo debo dejar a x como tal y debe de tener la forma m sobre n. ¿Y dónde está m? M vale 5 para mí y n vale 3. ¿Te recuerda al ejercicio anterior? Y pues nosotros esto ya lo derivamos en la fórmula 6 y sabemos que la derivada de esa función de x va a ser igual a tenemos que bajar nuestro exponente, que va a ser 5 tercios. Dejamos a x. Y yo en la parte de arriba voy a tener nuevamente a n menos 1, que sería como tener 5 tercios menos 1. Lo resolvemos rápido, aunque ya lo hicimos. Sabemos que eso es como tener 5 tercios menos 3 tercios. Yo podría dejar nuevamente el denominador y simplemente, si lo hacemos cruzado, sería como tener 5 menos 3 en numerador y yo voy a tener 2 tercios. Por lo tanto, la derivada de esta función de x va a ser igual a 5 tercios de x elevado a 2 tercios. Y ojo, porque ya estaríamos nosotros resolviendo en este caso la potencia y no está mal esta derivada, pero también hay algunos docentes que te decimos, bueno, ajá, pero quiero que me lo presentes de manera que yo vea que estás trabajando pues necesariamente con una raíz. Y aquí volvemos de nuevo a este principio. Si te das cuenta, lo que nosotros tenemos ahora es el resultado de esa derivada que se parece a esto. Es decir, a manera de potencia. Y nosotros podemos convertir de potencia a raíz. ¿Y cómo hacemos eso? Pues bien fácil. Lo hacemos de manera inversa y vamos a ver cómo queda. Entonces, yo tengo esta derivada de manera de potencia y me dice que para que yo convierta a raíz va a ser igual a tener como tengo el valor de x elevado a mn, que sería 2 tercios, y
yo debo de respetar necesariamente ese 5 tercios. Entonces podría agarrar y decir la derivada de la función de x expresada a manera de raíz va a ser igual a, dejo el 5 tercios. Y ojo porque aquí, esta parte que yo tengo acá, ahora voy a tener que convertirla a manera de raíz. Entonces, para que eso se lleve a cabo, yo voy a agarrar y voy a expresar la raíz. Voy a dejar a x y voy a ver quién es m y quién es n. ¿Sale? En este caso, para mí este 2 va a ser el valor de m, por lo tanto va a quedar x cuadrada. Y este, este valor de 3 va a ser n. Entonces, ya yo lo saco. Y listo, ya tengo expresado esa derivada con respecto a la fórmula 7, que es necesariamente expresada en raíz. No sé si quede un poquito más claro. No sé también si veas qué es lo que estoy haciendo como tip para que sea más fácil para ti el poder derivar una raíz. Y si nos damos cuenta, tiene pues necesariamente la forma de la fórmula 7. Entonces, ya quedaría resuelto este ejercicio. Hay que tener cuidado si en nuestra potencia nosotros tenemos un valor negativo. Recordemos que no es posible tener valores negativos en las potencias. Por lo tanto, o más bien haciendo una suposición, que si mi resultado fuera 5 sobre 3 x, ojo porque le voy a cambiar el signo, menos 2 tercios, lo que yo debería de hacer es bajarlo, es decir, no quedaría de esta forma, sino quedaría como 5, o vamos a dejarlo como denominador y vamos a bajar necesariamente a toda esta parte que nosotros tenemos. Esto, en lugar de quedar como se ve aquí, lo voy a tener que poner como denominador, y al bajarlo automáticamente va a cambiar su signo y ya voy a poder expresarlo a manera de potencia. Hay que tener cuidado solamente con esa partecita. Bueno, si lo tuviera que pasar, quedaría aquí 5 tercios. Obviamente lo que te estoy diciendo es que esto lo tendríamos que pasar como denominador y me quedaría como x a la 2 tercios. Y si yo ya lo paso a manera de raíz, me va a quedar como 5 tercios y ahora sí, hago la conversión de una raíz cúbica de x cuadrada. Y entonces ya me quedaría obviamente positiva. Bien, vamos a también tocar lo que son las siguientes fórmulas. De hecho, por ejemplo, el caso del cociente, que es este, a ver, vamos a marcarlos, que para el caso de producto y cociente los vamos a tocar por aparte. Y algo que también quiero tocar así de manera muy muy rápido es hacer la comparativa de funciones trigonométricas. Entonces vamos a verlas así de manera muy rápida para que sepamos cómo son sus equivalencias y cómo se van trabajando también en la parte de derivación. Entonces vamos a verlas. Bien, para las derivadas trigonométricas yo pretendo que las entiendas a raíz de esta tablita. Muchas veces se vuelve un poco complicado porque no nos hacen sencilla la interpretación de cómo se van sacando las derivadas trigonométricas. Nosotros sabemos que tenemos seno, tangente y secante. Obviamente de la función seno tenemos aquí abajito, bueno, aquí lo voy a ir anotando, lo voy a ir poniendo en color azul. También tenemos coseno de x. Tangente, tenemos cotangente de la función de x. Y secante, tenemos cosecante. ¿De acuerdo? De x. Bueno, lo primero que debemos de saber es que dentro de este cuadrito que nosotros estamos proponiendo,
nuestras funciones, vamos a enumerarlas porque eso nos va a ayudar. Vamos a ponerle 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ok, cuando nosotros hagamos la derivación de esas funciones, para el número 1, 3 y 5, nuestra derivada va a quedar de manera positiva. Esto quiere decir que yo aquí voy a tener positivo 1, 3 también va a ser positivo, y 5 también va a ser positivo. Para mi función 2, 4 y 6, mi resultado va a quedar negativo. Entonces, vamos a marcarlo aquí. Va a quedar negativo. 2, 4 y 6 me va a quedar de manera negativa. Y con eso nosotros podríamos empezar a hablar de derivadas trigonométricas. Ahora, ¿cómo sé cuál es la que corresponde a cada una de estas funciones? Vamos a verlo. Bueno, lo primero que hay que notar es que nosotros estamos hablando en este momento de solamente x, ¿de acuerdo? No estamos hablando de la función de x. Lo primero que vamos a hacer es identificar las identidades trigonométricas para después pasarnos con las fórmulas de la derivada, porque muchas veces lo que nos pasa en cálculo es encontramos en la bibliografía pues el formulario que nos dan de derivadas, pero no entendemos cómo es que se genera estas fórmulas. Entonces nosotros sabemos que la función la función inversa de seno es ¿quién? Es coseno. ¿Sale? Y de coseno, ¿quién es su función inversa? Pues es seno. Entonces vamos a empezar con estas dos. Hay que tomar en cuenta, y voy a marcarlo aquí con otro color, los signos positivos y los signos que son negativos, ¿de acuerdo? Es importante que los tengamos aquí bien hasta en colorcitos, porque eso va a ser lo que nos va a dar como valor resultante en nuestras derivadas trigonométricas, por decirlo de algún modo. Entonces sabemos que de seno de x su función va a ser coseno y lo tenemos como positivo. Entonces yo aquí voy a poner coseno de x. Ahora para coseno yo sé que la función es seno, pero ojo porque aquí el signo es negativo. Entonces va a ser menos el seno de x. Y ya tengo esta formulita. Ahora, para tangente, yo lo que debo de hacer es voy a agarrar tangente y voy a bajar dos lugares. Tengo tangente, cotangente y secante. Y entonces ya que bajé esos dos lugares, lo que yo tengo que hacer es poner el valor, bueno, primero el signo, que aquí lo vemos como positivo, y voy a poner secante, pero ojo, como bajé dos espacios, voy a poner cuadrada de x, y esa sería su derivada. Ahora, para cotangente lo mismo, ¿no? Voy a agarrar y voy a bajar dos lugares, y voy a tener cosecante, pero ojo porque aquí es negativa, entonces sería menos cosecante cuadrada de x. Y todavía tengo secante y cosecante, pero como ya no tengo valores para abajo, voy a repetirlo. Es decir, este valor que yo tengo acá, secante de x, ojo porque aquí el signo me dice positivo, y voy a ponerle secante de x, pero voy a subirlo dos espacios ahora, ¿no? Entonces lo tengo aquí como secante de x, voy a ir 1 y 2, y voy a ponerle tangente de x. Y lo mismo con cosecante. Voy a repetir este valor que tengo acá, pero con signo negativo porque aquí me lo marca, menos cosecante
de x y luego voy a subirlo 2 espacios, de tal manera que me va a quedar aquí y me va a quedar cotangente de x. Y en realidad así estamos sacando nosotros nuestras identidades trigonométricas con respecto a estas funciones. Ahora vamos a hacerlos, pero con función de x, que es igualito. Solamente vamos a agregar, ahora sí, la derivada. Entonces vamos a hacerlo. Y ahora para esta nueva tablita lo que debemos de identificar es que ya vamos a trabajar con la función de x. Entonces vamos a ponerle aquí arriba con respecto a f de x. Entonces se nota, bueno, que ahora después de nuestras funciones nosotros tenemos f de x. Ya te diste cuenta que cambia con respecto al anterior, pero la construcción es exactamente la misma. A manera de repaso voy a volverlo a hacer como lo hice en la tablita anterior, pero nos vamos a dar cuenta que es muy similar. Entonces vamos a ponerle aquí número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, y recordando lo que habíamos dicho, que todos los valores que son impares se van a manejar de manera positiva. Entonces seno va a ser positivo, tangente va a ser positivo y secante va a ser positivo. Y las demás, que son números pares, es decir, coseno, van a ser ahora valores negativos. Cotangente también va a ser valor negativo y cosecante también va a ser valor negativo. Si te das cuenta, la construcción es exactamente la misma. Entonces, vamos ahora a trabajar con las funciones, que nosotros sabemos que la función inversa de seno es coseno y de coseno es seno. Entonces va a quedar de la misma manera que en la construcción de la tablita anterior, pero ahora cada vez que terminemos de establecer esa identidad trigonométrica, vamos a agregar el valor de la derivada. Entonces vamos a ponerle coseno de... Aquí es positivo, por lo cual vamos a ponerle coseno de la función, ojo porque ya estamos hablando de función, de x. Y ahora vamos a ponerlo por la derivada de la función de x. ¿De acuerdo? Y entonces esta partecita que yo estoy agregando de la derivada va a aplicar pues para todas las siguientes fórmulas de derivación de identidades trigonométricas. Entonces vamos a ver qué va a pasar ahora con coseno. Hay que ver que ahora es menos seno de la función de x. Esto es lo que se agrega por la derivada de la función de x. Y ya tenemos esta nueva fórmula. Y lo mismo va a pasar con tangente. Vamos a poner de tangente. Vamos a tener tangente y vamos a bajarla 2 espacios. Y vamos a tener esta nueva que nos dice que va a ser de manera positiva secante cuadrada de la función de x por la derivada de la función de x. Y ya queda esta fórmula. Si te das cuenta, se está repitiendo exactamente lo que hicimos en el ejercicio anterior, bueno, en esta tablita, pero ahora solamente estamos integrando o agregando la derivada. Y lo mismo vamos a hacer ahora con cotangente. Vamos a bajarlo 2 y vamos a ver que va a ser ojo porque el signo es negativo, menos cosecante cuadrada de f de x por la derivada de x. Y listo. Y lo mismo vamos a tener que hacer con secante y cosecante. Hay que ver qué signo tiene y vamos a repetir este secante de la función de x por la tangente de la función de x por la derivada de la función. Entonces vamos juntos y lo mismo
para esta última, ¿no? Vamos a ver el signo, es menos, repetimos, cosecante de la función de x por la, vamos a ponerlo acá, por la cotangente de la función de x por la derivada de f de x. Entonces, si nos damos cuenta, la construcción de estas fórmulas no es tan complicado siempre y cuando sepamos hacer la interpretación de identidades de estas funciones, y si nosotros lo encontráramos en alguna bibliografía, regularmente nos los presentan pues como de esta manera, ¿no? Voy a ponerlo de este lado, aunque tape un poquito. Vamos a hacerlo más chiquito. Y si se dan cuenta, estamos hablando pues necesariamente de lo que nosotros manejamos aquí, como lo sería en una bibliografía que dice coseno. En este caso está manejando seno de u como coseno de la función de u por la derivada de u con respecto a x, ¿sale? Pero esta es exactamente lo mismo que nosotros acabamos de crear. Y si se dan cuenta, no es tan compleja la interpretación de estas funciones, puesto que se aplican igual de la misma manera en la cual nosotros lo haríamos con fórmulas algebraicas o las que hemos visto con anterioridad. Y muchas veces nos cuesta trabajo aprendernos estas derivaciones porque no sabemos cómo salen. Pero te aseguro que con esta tablita que nosotros acabamos de ver, ya queda un poquito más clara la construcción de las derivadas de funciones trigonométricas, para que cuando te las encuentres puedas dar, sin necesidad de un formulario, de cómo podríamos resolver esas derivadas, ¿no? Entonces, hasta aquí vamos a dejarlo como derivación por fórmulas, tanto para identidades trigonométricas como para identidades que hemos visto como funciones algebraicas. Y pues vamos a seguir trabajando. Hay algunos que vamos a manejar en aparte, como lo mencioné al inicio de este video. Y pues bueno, si hay alguna duda, con todo gusto y con toda confianza, puedes preguntar en plataforma y me voy a dar el tiempo para responder tus preguntas y dudas.